el tema más extenso del programa. Vamos a comenzar a analizar un flujo, pero va a ser un análisis por lo pequeño. Es decir, en este tema nosotros vamos a ser capaces al final de predecir, calcular propiedades, parámetros del flujo en puntos del mismo. O sea, vamos a ir más allá de lo que hicimos en termodinámica. Porque en termodinámica nos podrían, por ejemplo, preguntar ¿cuál es la velocidad de salida de la corriente? Y aunque no lo escribían, nos estaban preguntando cuál era la velocidad media en un área de flujo. En cambio aquí nos pueden preguntar cuál es la presión en tal punto. Eso, la cosa es distinta. Va a más detalle. Va a haber una introducción antes de aplicar la segunda ley de Newton a un flujo no viscoso, para inmediatamente ver el caso que casi es un caso trivial de flujo no viscoso, que es el hidrostático. ¿Por qué lo llamo trivial? Si el fluido está estático, no hay movimiento. Si no hay movimiento, según la ley de viscosidad de Newton, no hay esfuerzo constante. Entonces no hay efecto. Aquí hay unas cuantas cosas. Es un punto largo de desarrollar, tienen muchos tipos de ejercicios, y cuando por fin finalicemos con este punto, estamos listos para la primera evaluación. Luego pasamos a algo que ya conocemos de termodinámica, ecuación de continuidad, pero no olviden, diferencial. Vamos a ir un poquitico más allá. Posteriormente pasamos al otro punto álgido del tema, ecuación de Bernoulli, o Bernoulli le dicen. Como ya advertimos, esta es una ecuación muy sencilla, se parece mucho a la primera ley, hasta tal punto que es posible tomar la primera ley y escribirla en el formato de Bernoulli y llamarla ecuación de Bernoulli extendida o modificada. Esa ecuación de Bernoulli es una ecuación de mecánica, este es un curso de mecánica, no es una ecuación de termodinámica, pero como mide efectos que también están en la primera ley, existe una relación entre ellos. Y finalmente eliminamos esta restricción. Ahora el flujo deja de ser viscoso y pasa a ser viscoso. Aquí en esta línea dijimos, comenzamos con no viscoso y finalizamos con viscoso. Aquí se ve claramente que esa es la ruta que se sigue en este video. ¿Qué hay al final del tema? Las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué hacemos en esta introducción? Bueno, vamos a decir algunas cosas que ya hemos utilizado, a recordar algunas cosas que ya hemos utilizado y a presentar otras. Pero aquí no hay realmente nada que calcular en esta primera sección introductoria. Como ustedes recordarán de termodinámica 1, para estudiar un flujo hay dos opciones, acorde al tipo de sistema que escojan. Si ustedes centran su atención en una masa de identidad fija, eso se llama
sistema cerrado y algunos, pocos, lo llaman masa de control. Ustedes la siguen para donde ella va. Por ejemplo, usted puede identificar una masa cúbica que ustedes escogen y que se está moviendo. Si ustedes miran esa masa cúbica, luego que ella recorre una cierta distancia, de pronto consiguen que esa masa cúbica, en forma de paralelepípedo, está completamente deformada. ¿Okay? Porque este es un fluido. No es del problema del cuerpo que yo lanzo y siempre tiene la misma forma y la misma masa, por supuesto. Aquí puede tener la misma masa, pero no tiene por qué tener la misma forma, porque un fluido es una sustancia deformable. Un fluido se puede deformar por presión o por corte. Acabo de mostrar fotos de una deformación por corte. Y yo puedo imaginarme lo que ocurre a un fluido que está dentro de un arreglo cilíndrico. Algo de forma por presión. Ok, cuando un fluido se está moviendo, le puede ocurrir lo mismo. Ese enfoque, yo no sé por qué el termo uno no acostumbra a indicar que fue promovido, presentado, usado extensamente por ese gran hombre de la matemática, Lagrange. Y por eso se llama el enfoque lagrangiano. Y leo, se estudia una porción genérica, que le escogen como mejor les plazca, elemental, chiquita, porque esto es análisis diferencial de fluidos, que la llamamos partículas. Entonces ese es el enfoque del sistema cerrado. Cuando aquí hablamos de partículas, es una masa muy pequeñita de fluido. Pero, como dije, en termodinámica sabemos que existe una alternativa que se utiliza para volúmenes de control. Allí el interés está en una región del espacio. Miren, aquí miro esta región del espacio, bueno, en forma de paralelepípedo. Y aquí lo que me interesa es qué le ocurre al fluido cuando atraviesa, cuando circula a través de esa región. Por eso se estudia un punto o región elemental genérico otra vez. Usted da la forma que le convenga del campo de flujo. Y a esto se le llama el enfoque de volumen de control o sistema abierto. Entonces pueden ver que aquí no hay nada distinto a lo que estuvieron en termodinámica. Bueno, salvo que estamos advirtiendo que nos interesan sistemas pequeñitos. Pero insisto, eso no es por razón de gusto, sino si yo quiero saber cómo cambian las cosas de un punto a otro, tengo que hacerlo. ¿Okay? Bueno, aquí no hay nada nuevo. Lo que sí puede ser nuevo es lo que viene a continuación dentro de la introducción. ¿Cómo se puede describir gráficamente, añadiría yo, un flujo? Bueno, en muchos libros de termodinámica, cuando van a extender los principios de conservación de un sistema cerrado a un sistema abierto, hacen esto. Dicen, considere que usted tiene un sistema abierto. Y lo ponen con rayitas para dar la idea de que ahí puede entrar y salir. Y esa es una región del espacio de un fluido. Y ese fluido se mueve. Ustedes vienen y le ponen una raya así. ¿Verdad? Entonces, esa raya con esa flecha es para tratar de
transmitir la sensación de que el fluido entra y sale de ese volumen y que se pone segmentado también para dar esa sensación, que está abierto a que entre y está abierto a que salga materia. Bueno, esas rayas tienen un significado que se puede precisar. Las rayas pudieran representar la trayectoria, que en inglés se dice path line, de una partícula. Entonces es la ruta que ella sigue. La ruta que ella sigue. Por ejemplo, esta partícula que está aquí en color marrón, hace un rato pasó por aquí y nosotros la seguimos a donde ella fue. Si tomamos nota de cada posición que ocupó, esta curva que ustedes ven aquí serpenteando representa la trayectoria de esta partícula. Por ejemplo, un tiempo después, por ese mismo punto, pasó otra partícula y no tiene por qué tener la misma trayectoria, porque el flujo puede ser no permanente. Y así yo puedo mirar distintas partículas que pasan en distintos instantes por este punto de referencia y cada una de ellas tendrá su propia trayectoria. ¿Cuándo estas trayectorias coincidirían? Cuando el flujo sea permanente. Porque el flujo permanente nada cambia con el tiempo. Eso quiere decir que partícula que pase por este punto de referencia recorre exactamente lo mismo. Entonces, si estas cuatro curvas coincidieran en una sola, la trayectoria sería única para todas las partículas que pasan por ahí. Eso lo utilizan para visualizar flujo. Yo pongo un flotador en una corriente. ¿Ya? Lo suelto. Listo. Partida. Y estoy arriba tomando fotos. ¿A dónde va? Pongo todas esas posiciones en un solo cuadro, en una sola foto, y puedo unirla. Ya tengo la trayectoria de esa partícula. Claro, en el entendido de que ese flotador está como a la deriva, ¿cierto? O sea que se mueve al unísono con el fluido. Fíjense que al ustedes colocar el flotador, están perturbando un poquito el flujo que quieren estudiar. Eso es casi inevitable. Yo no voy, para hacer esto que estoy diciendo, a tirar una boya flotando. ¿Verdad? Pues si yo tiro una boya y eso es un flujo pequeñito, perturbo todo. Pero si yo lo que estoy estudiando es una corriente en el océano, no digo una boya, tiro un bote, pues, y de arriba le tomo fotos al bote, cada 2 o 3 días, y así se haga eso llevo la corriente. Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo se hacen. Y existen libros completos sobre visualización de flujo. Eso es casi un arte. Hay gente que hace exposiciones de visualización de flujo. Ok. Hay una que para nosotros no tiene casi uso, pero es bueno que la digamos. La traza. Straight line se dice en inglés. Mira la definición. Lugar geométrico de las posiciones en un instante dado de las partículas que han pasado por un punto específico. Aquí dije que estas partículas habían pasado por aquí en distintos tiempos. Digamos que esta partícula pasó de primero y unos segundos después pasó esta, y después esta, y después esta. Si
a los tantos segundos, yo tomo nota de dónde está cada partícula que pasó por aquí y yo uno esas posiciones, lo estoy recorriendo aquí, a eso se le llama una traza. Fíjense que el punto de partida forma parte de la traza, porque hay una partícula que está a punto de salir de aquí. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que si esto representa 50 segundos, la traza para 50 segundos en esta línea. Durante 50 segundos, todas las partículas que pasaron por este punto yacen sobre esta línea. Esta es una traza. Si esta es para 50, de pronto esta es para 30. ¿Ven? ¿Cómo sé yo que es para 30? Porque esta partícula ya pasó por este sitio. ¿Ven? Entonces, con fotos también yo puedo dibujar las trazas. Porque si yo sorteo esto como partículas coloreadas y se mantiene el color, está todo claro. Y así puedo dibujar las trazas. Ninguna de estas dos es la preferida. La preferida es esta. Y ustedes dirán, escogieron las más difíciles. Veamos cómo se definen las llamadas líneas de corriente. Streamline. Fíjense ustedes. Línea tangente a la velocidad del fluido. O sea que si en un punto dado yo dibujo el vector velocidad, una línea de corriente sería tocada por ese vector velocidad en un solo punto. Por ejemplo, si aquí hay una partícula que tiene esta velocidad, esa partícula forma parte de una línea de corriente. Ajá. Y los otros puntos de esa línea de corriente que representan partículas distintas a estas, que en general tienen distintas velocidades. Y ustedes dirán, carajo, ¿por qué escogieron esa definición tan enredada? Porque esa definición tiene una expresión matemática facilita. Miren, si esta es la línea de corriente, un pedacito sobre esa línea de corriente, yo lo puedo llamar de, es como si yo dijera, si yo pongo un radio vector de este inicio de ese pedacito, y esto es R, este será R más D. Entonces, a partir de la curva, yo miro dos puntos muy cerca entre sí. Mientras más cerca estén, ese segmento se va a parecer a la tangente a una curva. ¿Qué significa tangente a una curva? Una recta que la toca en un punto. Solamente un punto. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que si DR, que es infinitesimal, es tangente a la curva, y B también es tangente a la curva, si yo multiplico vectorialmente esos dos vectores, es la serie. Vectorialmente. Ustedes saben que hay producto escalar, producto vectorial. Entonces, yo multiplico vectorialmente esos dos vectores, me da cero. Eso genera tres ecuaciones. Porque esto que aparece así con cuatro términos son realmente tres ecuaciones. Una para cada dimensión. Pero yo puedo, con esta definición, conectar las componentes de la velocidad, que tiene 13 en el caso tridimensional, aquí solamente se ven dos. ¿Okay? Con la ecuación de la curva. O sea, estas son tres ecuaciones diferenciales, de las cuales supuestamente yo puedo hallar la forma de la curva. Bueno, ciertamente
escogieron la forma más difícil de visualizar el movimiento de un fluir.